Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos de Ya es tiempo de despertar. Este programa que lo que intenta, con todo el corazón y con todos los errores que también se puede llevar, porque como dije ayer en una entrevista, yo no soy periodista, lo que hago es transmitir lo que sé, lo que siento que puede hacer bien y hacer las entrevistas con personas que desde su capacitación o incluso desde su conocimiento por la vida, por la propia experiencia, o porque gente que está en la calle como reportera, como el caso de la entrevista de ayer. Entonces, para que todo sea escuchar, ver, observar las dos posibilidades, incluso tres puede haber, pero muy marcada hay dos. Como ayer decía Emma Singolani, como que puede salir una tercera fracción, pero del choque de esas dos fuerzas, que podríamos decir, qué sé yo, los buenos y, mejor dicho, los malos y los menos malos, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar, como siempre lo digo, y como lo voy a repetir 100.000 veces, porque me lo digo para mí, no estoy dando maestría a nadie, ¿no? Nosotros tenemos que estar en esa paz de conexión con nuestro ser, porque se nos va a pedir o vamos a sentir que nosotros tenemos que hacer esa creación. La creación no va a venir de afuera, no va a venir ni Trump, ni el futuro, no sé, jefe de lo que sea, o ni incluso los propios extraterrestres, que vas a estar sentado así y decir, no quiero ir, decir, sí, vas a venir igual, vamos a crear esta realidad, no, no quiero crear esta realidad, sí. Entonces, todo va a depender de nosotros, porque todo depende de cómo nosotros tenemos esa concepción de lo que queremos. Pero no la vamos a tener nunca claramente en nuestra cabeza, que ya sabemos, lo dije muchas veces, y lo saben porque es así, que en nuestra cabeza, en nuestra mente, en el cerebro, está la figura de lo que, no, de lo que deseamos. Si nosotros previamente no lo creamos y lo imaginamos, lo dibujamos, o sea, como hace un arquitecto cuando va a hacer una casa, antes de ir a hacerla, previamente la ha dibujado. Incluso una persona, aunque no sea arquitecta, dice, yo voy a hacer una casa, aunque sea un esquema, voy a hacer, y la tengo en mi cabeza. Entonces después la ejecuto, pero si yo no lo construyo previamente, no puedo ejecutar nada. Entonces hay que tener muchísima claridad, muchísima seguridad de lo que estamos creando con el pensamiento. Vamos a ver si dentro de unos días vuelvo a tener otra entrevista con Vero Rosenman, para que ella siga enseñando sus canalizaciones, pero que están por el mismo lado. Estemos donde estemos, hablemos con quien hablemos, todos están, todo el que está más o menos despierto, el que está dormido cree que la televisión le va a dar el resultado, que la solución de su vida se la va a dar, qué sé yo, el gobierno de turno, o la buena suerte o la mala suerte. Bueno, no importa, ahí no nos vamos a meter. Este canal y los canales similares lo ven personas que tienen esa curiosidad de saber cómo es un camino, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir creando una realidad que va a ser de miedo, o va a ser de rabia, o va a ser de la emoción que nosotros le pongamos. Por eso tenemos que tener muy, muy clara esa conexión con nuestro ser superior, con nosotros mismos, de tener la imagen lo más limpia posible. Entonces, ¿con qué juegan? Juegan con el miedo, lo hemos dicho hasta la saciedad. Entonces, ¿cómo se juega con el miedo? Dándote informaciones disparatadas o contradictorias, un día adentro, otro día afuera, como está pasando ahora en Madrid. También hay otras versiones, ¿no? Pero bueno, en Madrid lo que están haciendo es confinamiento por barrios. Y parece ser que va a ser como que una manzana sí, otra no.
Un desastre. Imagínate que hay 4,5 millones de personas viviendo en Madrid y no sabes si te vas a trabajar a una zona que está confinada, entonces de golpe no pueden salir. Una locura. Entonces, ¿qué hacen con estas cosas? Te distraen. Acá pasan cosas similares también, no hay que irse a España. Te distraen. Te distraen. Porque uno está diciendo, pero será posible semejante imbecilidad, mira que no sé, bla, 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 bla. Y es una manera de distraerte con ese detalle, que al contrario, que siempre te lo van a dar disparatado para que el miedo esté imperando. Porque si te hacen cosas disparatadas, no tenés manera de... ¿Cómo me protejo de este disparate, no? Entonces, aunque tengamos la mente un poquito más despierta, que a lo mejor que el resto, que está tremendamente dormido, ¿no? O sea, que ni siquiera sabe que tiene que despertar, igual no nos damos cuenta, pero nos llevan. Estamos en el mundo de la dualidad y si estamos acá no estamos iluminados. Por lo tanto, todos los días la prueba es esa que te llevan a ese rinconcito donde ellos quieren, o con rabia, o con miedo, como sea. Yo trato de informarme por todos lados, de escuchar distintas voces. Por supuesto, no me puedo creer todas, porque también dentro de estos canales de YouTube también hay muchas informaciones engañosas, muy contaminadas, para que frenar también el camino. O sea, no todo lo que hay en YouTube es cierto o hecho con la intención de despertar, sino que está también para que te mueras de miedo y dices, ¿qué me dicen esta gente? Me sigo quedando en el sofá delante de la tele, de la desinformación total, pero me da más tranquilidad saber que tengo un presidente que me cuida. Ponele. Entonces, hay cosas como hoy también leía, hablando de esto, que pasa en Madrid, que es absurdo. No se pueden tener reuniones sociales o familiares, lo mismo que pasa acá en Argentina, de más de 10 personas. Pero después hay una fotografía del metro de Madrid que está abarrotado como siempre, todos con su mascarilla, bueno, ponele, pero todos uno encima del otro. O sea, no me puedo reunir más de 10 personas, no puedo ir a la iglesia así también todos separados, pero en el transporte vamos todos amontonados. Bueno, estamos en eso, estamos viendo, vamos a decirlo otra vez más, estamos viviendo un momento que probablemente las personas que han desencarnado hace poco tiempo, si hubieran podido elegir, que seguramente eligieron y eligieron no estar, yo no sé por qué razón yo elegí estar, pero estoy. No sé por qué razón vos que estás ahí escuchando también elegiste estar. O sea, no es una mala suerte, no es que te tocó la lotería, es que te tocó la lotería, pero la mejor lotería. Porque estamos presenciando, estamos observando. Ahora, si nos metemos dentro de la cuestión y la optamos por sufrirla, ojo que digo, optamos por sufrirla, entonces no la podemos ver como observador. De la mejor manera que podemos hacer para observar es alejarnos de la emoción. Vuelvo a poner el símil. Si estás viendo una serie de Netflix, estás viendo una película, qué sé yo, lo que quieras ver, y la vives como el protagonista, y la sufres como el protagonista, entonces vas a vivir la misma historia que está viviendo el protagonista, pero eso no te pasa. Te puede dar un poco de emoción, te puede dar un poco de rabia, te puede dar un poco de miedo, pero no somos el protagonista. Se termina la serie y no hemos olvidado, porque además con tantas series que hay, yo por lo menos nunca me acuerdo la que vi. Hay veces que empiezo a ver la misma otra vez y digo, no, pues ya la vi, pero ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque la vives en el momento, la observas. Entonces, fíjate que en nuestra vida podemos hacer lo mismo. No es que no te interese, no es que, pero la emoción controlada. Cuando yo veo que me disparo, porque yo me disparo mucho hacia la rabia, ¿no? Digo, bueno, pero como decía Vero, en el fondo de la rabia está el miedo, ¿no? Entonces, yo me disparo hacia la rabia. Y porque no sé qué, la injusticia. ¿Qué tengo que ver? Mi punto débil, que es el estómago, y es
todo lo que tenga que ver con la invasión de territorio, porque en mi vida se repite eso, y todo lo que tenga que ver que yo considere que es injusto. Eso me pone mal, me subo por las paredes. Pero ¿qué pasa? Cada vez menos, porque empiezo a ser consciente que quiero observar. Como yo me pongo a observar, tengo que ir a ver dónde está la raíz de eso y cuando lo descubro, por lo menos reconocerla. Después se irá sanando. O sea, tampoco es cuestión de que tenemos que sanar todo y nos vamos a quedar totalmente limpios. Pero si nosotros empezamos a reconocer dónde está esa emoción que te pierde, porque las emociones te pierden, porque no las podés controlar. Cuando empezás a tener bronca, la bronca te sube a la bronca y te encontrás con gente que te da la razón, entonces nos encontramos uno, otro, todos con bronca. No lleva a ninguna parte. Por eso yo no soy muy favorable, o casi nada, digamos, a las manifestaciones. Lo que pasa es que por ahí uno se pregunta, algo habrá que hacer, no sé si eso es lo correcto, pero sí estar en este centro en el que tenemos que estar como observadores. Esto es lo que yo aconsejo, desde mi punto de vista, desde mi trabajo propio y del trabajo que hago con las personas desde hace muchísimo tiempo, y que aunque no fuera esta pandemia, si una persona quiere tratar una enfermedad, sea grave o menos grave, qué sé yo, la que sea, el consejo es el mismo. Vamos a ir a ver dónde está la emoción que te produce esta consecuencia, ese conflicto que no está resuelto, una emoción que está oculta, y entonces vamos a ir a buscarla. Cuando la buscamos, la reconocemos, incluso podemos cambiarla, porque existe la metodología para cambiar la emoción. Eso se hace a través, bueno, es muy sencillo, porque como el tiempo no existe, vamos al momento que ocurre y la cambiamos. Por lo tanto, lo que yo le digo, y lo que me digo yo cuando tengo algún síntoma físico, o cuando se me va, como dicen en España, se me va la olla, entonces retrocedo y veo dónde está esa emoción que se me disparó. Solamente con reconocerla, ya adelanto un 80%. Ahora, tengo que estar atenta, porque si no busco la causa de dónde me viene esa repetición que siempre me hace saltar la térmica, entonces a cada vez que haya un desencadenante o una situación que el inconsciente lo relaciona, páfate, otra vez voy a estar saltando por lo mismo. Yo he reconocido que todo lo que sea tema invasivo, ya sea de territorio, de áurico, me molesta muchísimo que me pongan una música que no me interesa escuchar, ya ustedes escucharon aquel vídeo, y la injusticia, lo que yo considero injusto. A lo mejor no hay nada general para todos, porque todos hacemos el juicio de acuerdo a nuestro mapa mental, a lo que nosotros ya tenemos instaurado que es justo o injusto. Entonces yo puedo venir de una, y ahora me meto en el árbol genealógico, puedo venir de una familia donde la injusticia ha sido porque nos metieron a todos, qué sé yo, estuvieron secuestrados o estuvieron en campos de concentración. Entonces puedo tener esa sensación de falta de libertad. Hay mucha gente, como lo conté el otro día, ¿no?, que han estado en las trincheras, que han pasado mucho miedo, que se han muerto o no se han muerto, pero muchos, aunque no se hayan muerto, se quedaron con esa sensación de que están ahogados, entonces no pueden salir y muertos de miedo. Entonces, yo tengo que ir a ver dónde está la causa para estar cada vez más limpio. Aquí no se trata de desenterrar muertos, ni de buscar la culpa a los abuelos, los bisabuelos o el pariente que esté en resonancia con lo que me está pasando. Lo que se trata es de limpiar las emociones que quedaron, o los conflictos que por determinada emoción quedaron sin resolverse. Y nos hacemos conscientes, se lo devolvemos a ese ancestro y le decimos gracias, porque resulta que toda mi ser, toda mi personalidad, todo lo que yo vengo a desarrollar en esta vida, está totalmente relacionado con eso. No es que una vez que yo lo descubra ya no soy más como soy, sino que vine a sanar a ese ser que se murió y no lo sanó. Entonces vengo a sanar esa parte del árbol que está enferma. Entonces, siempre se ha dicho que
las personas que somos las ovejas negras, el otro día decía, no me acuerdo quién, de tanto que escucho, las ovejas multicolor o arcoíris decía, porque ya no son negras, ya somos estas personas que salimos de los mandatos del clan, de los patrones, de los programas. Entonces siempre se ha dicho oveja negra porque siempre nos han mirado de una manera extraña. Y hemos dado por supuesto que nosotros no encajábamos. Resulta que hoy, y eso nos traía mal, o bien con tristeza, o bien con culpa. Pero siempre eso de no hacer exactamente lo que hace el clan, lo íbamos arrastrando, ¿no es cierto? Entonces ahora que sabemos que justamente esas ovejas negras o arcoíris somos las que venimos a reparar, a sanar ese árbol. Y también escuchando todo este camino del despertar, que ya saben que yo sigo a Elsa Farrús, y ella cuando tiene canalizaciones las publica, y entonces ahí sabemos que a veces esos inesperados dolores de cabeza, gente que nunca le ha dolido la cabeza, un día tiene dolor de cabeza muy fuerte, y dice, ¿y esto por qué? ¿Qué me pasó? Y no le pasó nada. Revisamos y no le pasó nada. Otras personas pueden sentirlo, por lo visto ahora en estos días ha sido la voz, como que esa parte del chakra de la garganta es el que tenemos que, la gente que le gusta cantar a lo mejor tiene que activar esa parte de la voz, ¿no? O sienten que lo tienen que hacer, yo no, porque con esta voz nunca se me ha dado por cantar ni siquiera en la ducha. Pero sí puedo tener afonías o puedo tener dificultades de carraspeo, porque está como afectado ese chakra. Y por otro lado, y ahí sí que me anoto, es en la digestión, en el tema de alimentos. O sea, yo, por ejemplo, lo manifiesto con gastritis, que me tengo que cuidar en las comidas, no comer harinas y todo eso, pero yo sé que no son las harinas, pero no lo voy a poner más fuego, ¿no? Donde quiero apagar el fuego, no voy a poner más fuego. Entonces, trato de hacer ese control de la alimentación. Pero estamos viendo que una de las cosas que dicen, a ver, ¿cómo me entero si estoy despertando? Y ahí me encantó, ahí me encantó. Dice, es porque la persona no siente que no encaja con nada. Ah, dije, esa soy yo. La persona siente que no encaja en los estándares. Ahora yo creo que hay tantos raros, que no sé quién decía el otro día, que hay tantos raros que ya somos normales, los raros. Pero los que venimos arrastrando rareza de hace mucho tiempo, a veces teníamos que esconder, uy, mirá de qué está hablando, uy, esto está hablando, siempre está hablando de cosas raras. Bueno, eso de no encajar, no es que uno tiene que estar solo y sin amigos. El no encajar es aceptar que hay determinadas, no sé, valores sociales estipulados, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, ¿no? El no decir determinada cosa, el aceptar que el otro sea superior porque es una persona, qué sé yo, porque ocupa un cargo. Bueno, lo tenemos desde chicos, ¿no? Ahí estamos entrando muy bien en lo que es eso hasta los 7 años. Yo era, a los 7 años me decían, no hables cuando están hablando los mayores. Por lo tanto, el niño ya se empieza a quedar con la idea de que su palabra no sirve. Y ahí pasa igual que el elefantito, que le ponen una soguita de nada, o un cable, o una, qué sé yo, lo que sea, una cadena, atado a un postecito así, y el elefantito, que es chiquitito, tira de eso cuando es chiquito y dice, uy, no puedo, ¿no? Después cuando en la época que había circo, ve un elefante de qué sé yo cuántas toneladas y está atado con una cosita así, en un palito así. Y entonces uno dice, pero ¿cómo el elefante puede estar, que tira de la estaca y hace así y tira el circo entero? Bueno, cuando había circo con animales, ¿no? Pero quiero decir, ¿sabes por qué es así? Porque cuando es chiquitito no puede con esa estaca y nunca, jamás, cuando es grande y pesa 2000 toneladas, bueno, un poco menos, la creencia de que no puede
se le queda instaurada como un engranaje, como un engrama, una conexión neuronal que le dice no puedo, no lo intentes porque no puedo, no cree que vaya a poder. Y nosotros decimos, ay, pobre elefante, qué bobo, ¿no? No, y nosotros hacemos lo mismo. Porque si de chiquito te dicen, no hables porque hay que respetar a los mayores, ya te están diciendo que tu palabra no sirve, tu opinión no sirve, y ya te quedas en ese escalón de hay que respetar la autoridad. Cuando uno es chiquito, la autoridad es mamá y papá, o el hermano mayor, el tío, el abuelo, siempre alguien que está en un escalafón familiar, pero un escalafón en el que vos te quedás abajo. Y cuando después resulta que ya tenés 35 años, seguí callándote cuando el jefe habla, porque el jefe puede ser nulo total, y a lo mejor vos sos una persona que es intelectualmente o formada profesionalmente mucho mejor, pero te quedás ahí porque es el jefe, porque está respetando la autoridad. ¿Cómo te quedaste? Igual que el elefantito. Así que imagínate la cantidad de cosas que nosotros tenemos que limpiar. En esta situación que estamos viviendo, también tenemos mandato desde chicos y en el árbol genealógico, porque al final lo que te dice mamá y papá cuando vos sos chiquito es lo mismo que le dijeron lo que vivió mamá y papá cuando eran chiquitos. Por lo tanto, todo eso se va pasando de una generación a la otra. Y entonces, ¿qué nos han dicho? Que no hablemos con extraños. Está bien, ¿no? Pero que no hablemos con extraños. Que no miremos hacia otro lado. Cuando caminás, anda derechito, mira ahí de frente. Muchas de esas indicaciones te dicen que hay que trabajar duro, que todo se obtiene por un trabajo duro, pero como un trabajo sin pensar, ¿no? No pienses, esto es lo que tenés que hacer. O sea, desde chico hemos tenido como unos mandatos esclavizantes. Entonces eso de que no hables con extraños, también queda grabado. Y si resulta que yo tengo a un canal que lo vengo mirando desde chiquitito, en algunos casos, bueno, yo ese tiempo, mucho que viví en España y no conozco lo que había acá, pero me acuerdo en España que viví más de 30 años, el mismo presentador de un telediario, creo que todavía sigue estando, que creo que es Matías Prats, me parece que sigue estando, y era jovencito, era su padre, era el que era muy conocido, que era un periodista deportivo, y él empezó a ser presentador de un telediario, no sé de qué canal, pues ya no me acuerdo, y lo vimos crecer, lleva 40 años, no sé, o por ahí, presentando siempre el mismo telediario. Entonces, cuando uno ya se te hace de la familia, entonces, ¿cómo yo no voy a escuchar a ese que es de mi familia? No hables con extraños, no te vayas a un canal de YouTube que te va a hablar una persona que no es de tu familia. Entonces, esas son programaciones que tenemos. Unas programaciones que, por supuesto, como son programaciones, no te das ni cuenta que la estás llevando a cabo. Eso es importante verlo. Y cuando uno se da cuenta, dice, no, ahora voy a empezar a escuchar otras voces. Y uno puede llegar a sentir como un vacío en el estómago, porque está siendo infiel a un mandato. No hables con extraños, a ver qué me pueden sacar. Pero no obstante, siempre va a haber como esa cosa, hasta que no te das cuenta, como esa cosa de miedo, ¿viste? Como un abismo. ¿Y a dónde me voy a meter? A ver si después resulta que esto era tan malo que tenían razón, que no hable con extraños. Después también hay, bueno, otra cosa que se llama una programación, el otro día lo estaba escuchando, esas programaciones subliminales que te van haciendo de toda la vida, desde Disney, que ahora parece ser que todo eso está cayendo porque tiene que ver con la pederastia y siempre ha habido todos los mandatos subliminales, o sea que también tiene que ver, a lo mejor no te viene de tu árbol, pero ¿quién no nos hemos criado con los dibujos de Disney? Y después ya mis hijos, siempre pegaditos a toda la producción de Disney. Y ahí hay un montón de cosas, de mensajes subliminales. No me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, que era la programación esta, me estaba acordando hasta ahora y no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, no eran implantes, era, bueno,
impresión, algo así. Bueno, después me voy a acordar del nombre. El caso es que nos programan a lo largo de toda la vida de una manera absurda, por ejemplo, con películas de ciencia ficción, que hoy vemos que se están haciendo, ¿no? Que a mí nunca me gustó la ciencia ficción, ¿no? Ya que mira, por un lado me vino bien no verlas, pero bueno, estoy con el nombre dándole vuelta, imprimación creo que es, inversa, algo así, como imprimación inversa, no es exactamente la palabra, pero eso es lo que quiere decir. Te imprimen en tu cerebro que todo lo que sea ovnis, extraterrestres, epidemias, a ver, todas las cosas que podían suceder, como que, por ejemplo, estas películas futuristas, que fíjate que de futurismo ahora es presentismo más que futurismo, que son estas cosas que te ponían un chip en la cabeza o que te ponían acá. Entonces, ¿qué te la mandaron? Te la mandaron, no la chupamos como algo imposible de que pasara, que esto es una película y es absurda. Entonces, cuando ahora las cosas empiezan a abrirse, porque ellos sabían muy bien, los que dominan, cómo eso era verdad, pero te lo mandan de una manera absurda. Entonces, ahora que se empiezan a destapar y te cuentan cuál es la programación, que eso es absurdo, que eso no puede ser verdad, y te reís del que lo dice, te reís del que dice que la Tierra puede ser plana, te reís de la invasión de los ovnis, te reís de que van a venir extraterrestres a salvarte, te reís de cualquier nombre raro de planetas que nunca lo hayas escuchado en el sistema solar. Entonces cuando te hablan de las Pléyades o te hablan de Sirio, te hablan, dice, pero ¿de qué me están hablando? Esto es de las películas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo nosotros vamos siendo cuando yo veía en un curso de milagros o incluso en la película Matrix, que también puede ser, también que puede ser que la película Matrix forme parte de lo mismo, todo lo que venga de Hollywood viene más o menos llevado con la misma imprimación. Pero cuando uno ve eso ahora, es cierto que que no hemos elegido, que hemos elegido, pero como unos autómatas, como unos esclavos. Entonces ahora podemos saber que si nosotros hemos elegido eso inconscientemente, ahora podemos elegir otra cosa. Y más ahora que se están abriendo y poniendo a la luz todos esos programas que en la película Matrix se mostraban, ¿no es cierto? Todos los programas, todas esas grandes computadoras que nos dominaban, esos son programas. Y nosotros no tenemos esos programas así, puesto de esa manera, pero sí tenemos todos los programas que hablamos del árbol genealógico, del proyecto sentido y todo lo que hemos vivido del inconsciente colectivo, nacional, regional, hasta del barrio, como dije el otro día, y hasta de tu propia calle, porque a veces hasta eso cambia, y por supuesto la época. Entonces, si redondeamos un poquito en el árbol, ¿a qué hora había empezado yo? Bueno, bueno, ¿cómo se pasa el tiempo? Bueno. Tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo, como dije el otro día, las fechas son importantes si las tenemos. Si no tenemos las fechas, tampoco pasa nada, porque sabemos las historias. Hay veces a mí me llaman y me dicen, no tengo árbol porque no tengo fechas y justamente no me importan, porque sí algo sabemos, aunque no hayan sido personas muy comunicativas. Y precisamente cuando las mujeres, que normalmente son las que más conectan de usos y costumbres eh, por, eh, por el ADN mitocondrial, vamos recibiendo las herencias y transmitiéndola. Entonces, si del lado de mamá hay secretos y nunca se habló nada, para mí ya eso es un dato. El no saber nada es un dato, porque lo normal es conocer algo. Entonces, si dice, no sé, nunca nombró a su madre o nunca habló de su padre, algo me está diciendo. Entonces, eso ya es un dato. A veces el no tener datos es un gran dato. Tenemos que tener en cuenta los nombres, creo que eso lo dije el otro día, por qué te ponen
tal nombre y si hay nombres que se repitan en la familia. Porque si te ponen todos los nombres de Isabel y todos los nombres de Antonio, como pasa en muchos países, que por lo menos en generaciones anteriores se ponían los nombres siempre repetidos, ¿no? Del padre y la madre, ¡brr! Generaciones y generaciones. Otras veces te ponen el nombre de alguien que le ha pasado algo, y entonces te ponen el nombre en honor a ese. Otras veces te ponen el nombre a uno que no tenía nada que ver con el árbol, y ahí también te conectan. ¿Mm? No el nombre, vos no vas a estar conectado con todo lo que se llamen iguales, pero sí si te lo pusieron porque hubo alguien que le pasó algo. Hace poco teníamos en un curso una chica que dice que se llamaba con los dos nombres, no me acuerdo de los nombres cuáles eran, y de dónde venía, de una novia que había tenido su padre, que incluso no era novia en ese momento cuando muere, que muere no sé de qué manera cuando tenía 18 años. Ya no eran novios, pero el padre cuando nace su hija le pone los dos nombres, digamos en honor, era como un homenaje a esa novia que había tenido, que se había muerto, qué sé yo, de una manera trágica, porque a los 18 años, si no es de enfermedad, es de accidente, pero como que no es una edad que estemos preparados para ver muerte. Claro, no era de su sangre, no era de su árbol, pero sí estaba conectada porque el padre la conectó. Entonces eso también es para investigar y para ver qué mandatos tenemos, porque esa mujer seguramente murió con un montón de frustraciones y esa persona las vive y sin saber por qué las está viviendo. Vamos a ver también las enfermedades, también las personas que, si una persona tiene una enfermedad y vemos que el resto de la familia o hay algunos familiares que han tenido esa enfermedad, bueno, también lo vamos a tener en cuenta, aunque no nos coincidan la fecha de nacimiento o la fecha de defunción, que esos serían los dobles, ¿no? El que muere en una fecha de defunción, que muere como en una fecha de concepción o de nacimiento mía, entonces es doble por fecha de defunción. Y si nació en mi fecha de nacimiento o mi fecha de concepción, somos doble ya por nacimiento o por concepción. Entonces esas personas que por fecha van a tener una resonancia importante, pero a veces no. O sea, la tenemos en cuenta, si no estamos buscando nada, lo ponemos, pero si estamos buscando algo en concreto por alguna situación que se está repitiendo y tenemos que ir a ver ese conflicto que no se resuelve, no nos vamos a abocar únicamente a los dobles, porque hay veces que no tenemos ni siquiera las fechas. A mí lo que me importa es ver que esa persona está repitiendo, porque como dije el otro día, nosotros tenemos la información de todo el árbol, de cada uno de los integrantes, como una gotita, por lo tanto, a lo mejor hay un bisabuelo que ni nombre tenemos, pero sabemos que estuvo en la guerra y algo te puede estar resonando en el momento que estás buscando algo en el árbol. Si no estás buscando nada en el árbol, te informás de todos y seguramente vas a encontrar, te va a caer la ficha y decir, ah, con razón, ah, y te vas a ir dando cuenta. Otra de las cosas, bueno, qué vida llevaron, ¿no? Eso sí, eso, conocer la historia, pero también los secretos, qué se esconde. Hay cosas que, sean verdad o no, el inconsciente no distingue lo verdadero, lo que pasó de verdad, con lo que se inventaron o lo que se consideró que es verdad. A veces dice, me enteré que el abuelo tenía otra familia, pero parece que no se sabe si es cierto, o que la abuela se fue con otro, no se sabe si es cierto, no importa, queda ya como cierto, porque aunque no importa si lo vas a comprobar y no era, ellos lo vivieron como cierto o con una seria duda de que podría ser cierto, por lo tanto es como si fuera cierto. También vamos a ir a ver otras fechas importantes. Otra fecha importante son las fechas de casamiento, las bodas de los padres, de los abuelos, que a lo mejor pueden coincidir con el nacimiento de un nieto, por ejemplo, o a su vez de la boda del nieto. Siempre algún dato nos puede dar, depende de lo que estemos buscando. También está el síndrome del aniversario, que es eso que se va repitiendo a las mismas edades, que eso creo que lo hablamos el otro día. Perdón que me repita, o me ponga quedar cosas en hueco, porque yo escucho la primera grabación cuando se publica, pero no escucho más.
a veces la pongo en estreno y estoy ahí pendiente, pero no la vuelvo a escuchar, por lo tanto, no me acuerdo. Así que si me repito, será porque lo tienen que escuchar 2 veces. Bueno, había quien me preguntaba, esto es Marisa en la anterior, ¿qué pasa con los hijos adoptados? Bueno, esa es otra cosa que a mí me preguntan. No, yo no tengo nada de mi mamá porque mi mamá era adoptada. Bueno, si tu mamá era adoptada y vos no tenés ningún conocimiento de tu familia biológica, porque si la mamá, hay veces se tienen, ¿viste? Porque después investigan, pero la mamá biológica suele desaparecer y ya no se tiene más noticia de la mamá biológica. Entonces, ¿quién la cría? La mamá, la familia de adopción. Entonces hay 2 cosas. Primero, que ya de entrada tenemos un abandono, de entrada. Bueno, tenemos más. Tenemos un hijo no deseado, porque o sea, lo normal es que te quedes embarazada, si querés quedarte embarazada, al hijo lo estás deseando, es raro que después lo entregues, pero bueno, también se puede dar, porque hay de todo. O sea que más o menos en una regla más o menos normal, por así llamar, porque ya no se sabe lo que es normal, eh, el que da en adopción un hijo, cuando ya nació, o recién nacido, ha pasado. Primero un hijo que puede ser accidente, porque el hijo accidente es el que no está planeado, entonces por un descuido vino. Puede ser también que haya sido producto de una violación, o sea, en todas maneras es un hijo no deseado. Por lo tanto, ya ahí tenemos una historia, que incluso a la madre en algún momento se le pudo haber presentado la opción de abortar. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No sabemos si fue o no, pero podemos valorarlo porque es muy probable. Después, durante todo el embarazo hasta el nacimiento. Ahí en el momento del nacimiento, el bebé que estuvo durante 9 meses dentro del líquido amniótico de mamá, viviendo las emociones de mamá y sintiendo el corazón de mamá y sintiendo toda la vida de mamá, nace, que ya de por sí el nacimiento es el primer programa que tenemos de abandono y de culpa. Imagínate lo que es que además de nacer, te vas directamente a los brazos de otro que no es tu mamá. O sea que ahí ya tiene un abandono, por mucho que después lo quieran mucho más que su mamá, eso no tiene nada que ver, es el abandono que se siente instintivamente hoy que queda grabado en el inconsciente. O sea que fíjate que todavía yo no sé ni cómo se llamaba la madre, ni cómo se llama la madre adoptiva, pero ya estoy valorando algo muy importante. Y por otro lado, la persona que es adoptada, adopta también la epigenética de la familia, porque esa es otra base del árbol genealógico, la epigenética conductual. La epigenética no es la genética, porque la genética sería como el ADN que se va transmitiendo biológicamente de abuela a madre a nieto, con todas las características físicas y también de carácter y de todo. La epigenética sucede después, que creo que eso sí lo dije el otro día, que es cualquier situación que se viva de conducta o de enfermedad o de cualquier cosa que puede estar pasando. Les voy a contar casos. Entonces, esta persona que no tiene familia no es casual que se eh, críe o se forme como persona en esta otra familia. Entonces, para ese clan era necesario que esta persona que no pertenece a su sangre esté en el clan. Y esta persona que no tenía clan necesita este clan para formarse. Yo lo trato, o lo tratamos, los que estudiamos árboles genealógicos, como integrante del clan. A tal punto que si tiene otros hermanos que son biológicos entre sí, no tiene una distinción de árbol. A lo mejor por fecha de nacimiento nos puede dar que un doble, que otro, que no sé qué, pero entre todos los hermanos en eso no hay diferencia. Pero a eso le tengo que sí tomar como característica especial el que ha sido abandonado. Yo les iba a contar algunos casos, bueno, tengo un montón para contar de adoptados, pero, por ejemplo, hay familias que la abuela a su hija
la dio en adopción. También sabemos que esa abuela tuvo otros hijos y también los fue abandonando. Aunque con esa abuela biológica nadie volvió a tener contacto. Bueno, la propia hija tiene hijos que no los abandona así, que se lo deja a otro, pero tampoco cumple su papel de madre, porque tampoco ha recibido nada o sea, le queda el anclaje del abandono, ¿no? Pero es que los nietos de esa abuela abandónica experimentan, tienen hijos, pero como que siempre se están planteando si los pueden criar o no los pueden criar, si los puedo tener o no los puedo tener. Además, no lo tienen en familias constituidas con padre y madre, aunque duren 2 días, no, sino que al final son mujeres y las tienen solas. Por ahí tienen el padre reconocido, pero como que no hay, y siempre hay como un planteamiento de abandono, o de no poder, a lo mejor no los abandonan, pero de alguna manera sí, como que tienen esa facilidad para desprenderse, aunque después se arrepientan. Eso viene genéticamente. Y por otro lado, todo el árbol genealógico de esta gente ya lo tenemos que meter en la parte de la madre, que era la que ha sido abandonada, pero en la parte adoptiva, en la familia de adopción. Así es como se estudia. Otro caso que tuve hace tiempo, eran 2 hermanas adoptadas, que no eran hermanas entre sí, eran padre y madre, que no podían tener hijos, adoptaron primero una y después adoptaron otra. Bueno, yo trataba a la más grande. Resulta que esta chica, que en ese momento creo que tenía 33 años, ¿qué hora es? Tenía 33 años, lo recuerdo porque también su nombre sumaba 33, así que era, por eso ahí lo relaciono. Ella me venía a ver porque no tenía manera, no veía cómo arrancar su vida, cómo moverse en su vida, cómo iniciar algo, no podía iniciar nada. Ni siquiera a veces lo intentaba pero retrocedía, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí analizando todo. En una de las sesiones me fui a la bisabuela, por supuesto, la bisabuela en el clan que la adoptó. Y ahí me cuenta que su bisabuela, a los 33 años, había quedado en una silla de ruedas. La imagen que ella decía era, vamos a poner a la altura de la silla donde estábamos sentada, donde estaba sentada ella enfrente mío, decía, antes de saber lo de la abuela, ¿no? Me decía, porque yo no puedo. Y hacía así con los brazos, yo no puedo. Y es que una cosa que no puedo avanzar. Cuando empezamos a ver en el árbol y llegamos a esa bisabuela, vuelvo a decir, en el clan de la familia que la adoptó, a esa edad que tenía esa chica, no me acuerdo si por accidente, por una ACV o por lo que sea, y vivió años, la abuela no se murió, pero vivió en una silla de rueda. ¿Y qué hace en una silla de rueda? Este movimiento para mover la silla hacia adelante o hacia atrás. Se le cayeron 2 lágrimas cuando se dio cuenta. Después, por supuesto, como todas estas cosas, si después seguís igual, es como descubrirte, qué sé yo, que te quebraste el pie por saltar la escalera sin mirar y se te arregla el pie y seguía haciendo la misma burrada, entonces se te va a romper el pie de nuevo. O sea, nosotros tenemos que tener, una vez que conocemos, tenemos que hacer ese cambio, un cambio de accionar, ¿no? No sé qué habrá pasado con ella, no la volví a ver. Pero este era el ejemplo, ¿no? De lo que quería, cómo resonaba directamente, y ya no me acuerdo si era doble o no, a lo mejor probablemente sí, pero es que no me importa, sino que era lo mismo, esa parálisis que tenía su bisabuela, como ella la resonaba en lo mismo, en no poder ir hacia adelante, porque esto hay que verlo simbólicamente, ¿no? Ir hacia adelante, no poder dar un paso, y la abuela estaba en una silla de ruedas. Otra cosa que me preguntaba Marisa son los trasplantados. Me imagino que sería el trasplante de corazón, ¿no? No creo, no he tenido ningún caso, no creo que
vaya a incidir demasiado, pero también habrá que ver, yo lo estudiaría de una manera, si pudiera, si tuviera el caso, ¿eh? Pero claro, a todo esto hay que ver, y no se tiene ningún conocimiento del trasplante, de dónde provino el órgano, ¿no? A no ser que sea un riñón, y entonces a lo mejor sí podemos ver porque el donante de riñón sigue viviendo, en fin. No creo que vaya a haber una incidencia importante, pero te digo, no lo tengo estudiado. Y todo puede ser, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Todo es posible en la dimensión desconocida. Mira lo vieja que soy, que me acuerdo de eso, que tiene como 3000 años ese programa. Bueno, hemos llegado hasta ahora, que se ha hecho ya unos cuantos minutitos, menos mal que lo anoto. Espero que les haya servido esto para ir dándose cuenta un poquito de cómo tenemos que hacer para ir despertando. Si no, despertamos sucio, ¿eh? O sea, empezamos a tener una visión de la vida, vamos a armar lo que queremos, pero con la suciedad o con el vidrio empañado. Entonces, el estudio del árbol genealógico es limpiar el cristal, ¿eh? Desempañar el vidrio, para que podamos crear con limpieza y como observador una realidad que es la que queremos y la que elegimos, porque si no vamos a crear la realidad que eligen otros. Entonces, para despertar, estar atentos y poder decir nosotros mismos por nuestra propia elección, yo quiero ver por este lado o quiero ver por este otro, pero que lo elijas vos, no que lo elijan esa programación de no hables con desconocidos. Por lo tanto, aquí les dejo esta información, espero que sigan pendientes del canal. Como siempre les digo, si les gusta que dé dedito para arriba, que se suscriban al canal, que lo compartan, en fin, lo que tengan ganas de hacer. Ya seguiremos poniendo más cosas, va a haber un debate o una charla conjunta, que también la voy a subir, y después también me van a hacer un reportaje o una entrevista en un programa de radio, que también lo voy a subir. Bueno, en fin, ya estaremos en contacto con todo lo que vaya surgiendo. Y les pido que comenten para seguir dando más información o ver qué voy a empezar a tratar en la próxima. Un abrazo a todos y recuerden que el tiempo es ahora. El despertar no espera mucho más. Gracias. Hasta la próxima.